En este video compartiremos con ustedes la última exploración y es la vinculada al punto de inflexión. ¿Pero qué es el punto de inflexión? Les doy un ejemplo. Supongamos que yo tengo un pedacito de gráfica. Supongamos que yo tengo esto. Y esta curva pasa por este punto. Muy bien. ¿Qué pueden notar en lo que respecta a la concavidad, verdad, de este pedazo de gráfica? Y es que si ustedes observan bien, a la izquierda de C, esa curva es una curva cóncava hacia arriba, ¿cierto? A la izquierda de C. En cambio, cuando pasa un poquito más de C, pueden observar que la concavidad ya cambió. Ahora es una cóncava hacia abajo. Entonces, ese punto, ¿verdad? Donde se da esa transición, ¿verdad? Ese cambio de concavidad, como en este caso, que es de una cóncava hacia arriba a una cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces decimos que ese punto se le llama el punto de inflexión, ¿verdad? En este caso, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o puede ser al revés, ¿verdad? De cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ese punto donde se da ese cambio, ¿ya? Porque aquí iba cóncava hacia arriba y ya después ustedes ven que como que se voltea la tortilla, ¿verdad? Ya ahora es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, a ese punto le llamamos, en este caso, este punto es el punto de inflexión, ¿ya? ¿Sí? Ese elemento es muy importante, ¿verdad? El punto de inflexión. Ahora, ¿qué pasa con la segunda derivada en el punto de inflexión? Y nos vamos a dar algunos casos de funciones cúbicas. Por ejemplo, si yo me doy esta función x al cubo menos 1, ¿qué pasa con la segunda derivada en el punto de inflexión? Analicemos. Encontremos la primera derivada. La primera derivada es 3x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, la segunda derivada nos queda 6x, ¿sí? Ahora, siempre para ir conectándolo con su gráfica, la gráfica de esta función de x al cubo menos 1, la gráfica es más o menos así. Como pueden notar, este punto con coordenadas 0, menos 1 es un punto de inflexión, ¿cierto? Aquí tenemos que a la izquierda de este punto, la curva abre hacia abajo, en cambio a la derecha de dicho punto es una cóncava hacia arriba. Entonces ahí ven la transición, ¿verdad? Que hay de la concavidad, ¿sí? El cambio que hay de concavidad. Ahora, ¿pero qué pasa con la segunda derivada en el punto de inflexión? Y es que si nosotros analizamos la segunda derivada en el punto de inflexión, obtenemos lo siguiente. En el punto de inflexión, como pueden notar, x en este punto equivale a 0, ¿sí? Entonces, si reemplazamos en la segunda derivada en el punto de inflexión, miren, se hace 0. Entonces, este es un descubrimiento importante. También nosotros podemos darnos otra función. Supongamos que yo tengo esta. De esta manera, x menos 1 al cubo. Derivamos por primera vez. Obtenemos 3 por x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, por segunda vez, obtenemos que es 6 por x menos 1, ¿cierto? Y que siempre es bueno conectarlo con la gráfica para que veamos los patrones y todo.
Y es que en el punto por donde pasa la gráfica, en el punto 1, 0, aquí es un punto de inflexión, ¿no lo ven claro, verdad? Ahí se ve el cambio. Aquí a la izquierda del punto de inflexión es cóncava hacia abajo. En cambio, a la derecha, ¿vieron? Cambia la concavidad, ¿verdad? Se volteó la tortilla, ¿verdad? Ahora es cóncava hacia arriba. Y eso alrededor del punto de inflexión. Ahora, ¿pero qué pasa con la segunda derivada? De nuevo, la segunda derivada, pero ya evaluada en el punto de inflexión. En este punto de inflexión mi x vale 1. Evaluamos esa segunda derivada en 1 y nos queda que esto es 0. Entonces, de nuevo, se repite el patrón y es que la segunda derivada en este punto, que es el punto de inflexión, en el caso de una función polinomial como esta que estamos trabajando, la segunda derivada se hace 0. Ahora, siempre haciendo la acotación, y es que si yo tengo esta función, raíz cúbica de x, ¿qué pasa en este caso? Esto se reescribe como x a la 1/3, ¿cierto? Si nosotros derivamos por primera vez, obtenemos que esto es 1/3 x a la menos 2/3, ¿cierto? Y si derivamos por segunda vez, obtenemos que esto es 1/3, aquí este multiplica por menos 2/3, x a la menos 5/3. Y esto es menos 2/9 y de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Que si nosotros analizamos la gráfica, aquí lo pueden notar, ¿verdad? Hay un punto de inflexión. Aquí está el punto de inflexión, que se da en el punto con coordenada 0, 0. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso con la segunda derivada evaluada en el punto de inflexión? Y es que si la evaluamos en el punto de inflexión, x vale 0, pero recordemos que x en la segunda derivada, x no puede ser 0, ¿verdad? Es un valor prohibido. Entonces, la segunda derivada en este caso no existe. No existe en el punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, hacemos la acotación, ¿verdad? No en todas las funciones, en el punto de inflexión la segunda derivada es 0, ¿verdad? En el caso específico de las funciones polinomiales, ahí sí, ¿verdad? La segunda derivada es 0. Muy bien, entonces vamos a escribir pues esta última definición, ¿verdad? Ya poder concluir esta parte. Y es que si C, f de C, ¿verdad? Es un punto de inflexión de la gráfica, implica que su segunda derivada evaluada en C es igual a 0 o la segunda derivada no existe en x igual a c. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Pero en el caso de una función polinomial, en el caso específico de una función polinomial, la segunda derivada en el punto de inflexión se hace 0, ¿verdad? Entonces, ya con esto, pues ya aterrizamos el punto de inflexión, que era lo que nos faltaba. Ya tenemos puntos críticos, como para resumir, ¿verdad? También para graficar tenemos interceptos. Recordemos un poquito precálculo que ahorita, ¿verdad? En la siguiente pizarrita que vamos a profundizar ahorita es ya relacionada con los pasos que vamos a aplicar. Ya hemos avanzado bastante en todos los conceptos que vamos a aplicar,
¿verdad? En todas las exploraciones que hicimos ahorita. Entonces ahorita ya para cerrar vamos a hablar un poquito de los pasos que vamos a aplicar para graficar. Entonces yo les voy a dar como un ejemplo de gráfica y para que poco a poco vayamos desglosando los pasos que tenemos que dar. Supongamos que yo tengo esta gráfica. ¿Sí? Entonces, para graficar una función polinomial, ¿qué pasos tenemos que dar? Bueno, en primera instancia, recordemos, siempre cuando graficamos cualquier función, el insumo siempre es el dominio, ¿verdad? Que es donde trabajamos, ¿verdad? Esos valores en X. Entonces, en primera instancia, recordemos que siempre empezamos con el dominio de la función. ¿Verdad? Ese es nuestro punto de partida. Ahora, aparte del dominio, otro elemento que es importante es cómo se llaman estos puntos. Ajá, es encontrar para esa función los interceptos en X, ¿sí? Pero también los interceptos en Y, ¿cierto? Ese es el siguiente paso, encontrar los interceptos que tiene la gráfica. Muy bien, ahora, el siguiente punto que vamos a analizar también es el hecho de estos puntos. ¿Qué observan en estos puntos? Ajá, este punto, recordemos lo que vimos en los videos pasados, este punto es recordemos, es un punto crítico, ¿se acuerdan? Que son o los máximos relativos o los mínimos relativos. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer para graficar es encontrar los puntos críticos. Este sería un punto crítico y ¿verdad? Que en este caso el punto crítico coincide con el intercepto en Y, ¿verdad? Entonces, otro elemento, los puntos críticos. Miren, ya poco a poco vamos construyendo la gráfica. Ya tenemos los interceptos en X, ya tenemos los puntos críticos. Entonces, poco a poco yo la voy a ir construyendo. Siguiente elemento. Sigamos analizando este ejemplo. Y es que hay un punto aquí bien importante. Quiero que chequen este puntito de aquí. ¿Qué observan en este puntito de acá? Conectémoslo con la concavidad. ¿Qué observan ahí? Muy bien, este punto de acá es un punto de inflexión, ¿cierto? Ahí hay un cambio de concavidad alrededor de ese punto. Entonces, otro punto que es importante graficar en una función polinomial, aparte de los interceptos en X, interceptos en Y, aparte del punto crítico, que puede ser un máximo relativo o un mínimo relativo, también debemos encontrar los puntos de inflexión, ¿verdad? Que es ese punto como de quiebre, ¿verdad? Que tiene. Entonces tenemos el punto de inflexión. Cuarto paso. Miren, poco a poco vamos construyendo la gráfica. Ahora, pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos nosotros para saber cómo va a ir la forma de esa curva? ¿Verdad? Si va a ser una cóncava hacia abajo, como este pedacito, o va a ser una cóncava hacia arriba, como este pedazo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? O si yo voy a saber si la gráfica va a ser creciente o va a ser decreciente, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber todo eso? Bueno, entonces la respuesta a esa parte está en el análisis de signos. En el análisis de signos. Si nos recordamos un poquito, para saber la concavidad, recordemos, cuando la segunda derivada era positiva, que sería en este caso, cuando la segunda derivada es positiva, la curva abre hacia arriba, ¿sí? Y cuando es hacia abajo,